pública, del control político y civil sobre la fuerza de seguridad, a contramano de lo que pasa en la provincia, donde se retrocede en la reforma que había iniciado Orlañán, que no era de nuestra fuerza política, pero que valoramos, se vuelve al autogobierno policial, al discurso de demagogia punitiva, al manodurismo sin resultados, sin resultados concretos, con las consecuencias que tiene, por ejemplo, el accionar policial, que lo hemos visto en estos últimos días, ¿no? Entonces, hay una perspectiva distinta para nosotros, hay una matriz de pensamiento que genera diagnósticos y respuestas políticas distintas, pero es parte de la realidad política de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, entonces por lo tanto hay fuerzas políticas distintas con candidatos distintos. Ahora, eso sí, la única diferencia pasaba por el plano de la seguridad, pero si aparecen otras diferencias muy gruesas con el socialismo, parece poco coherente que dos fuerzas políticas tan disímiles apoyen a un mismo proyecto que se supone que es muy sólido en términos ideológicos, como puede ser... Es la capacidad de quizás de la propuesta nacional de poder abordar o de concitar grandes consensos o apoyos. Lo que es cierto que toda la cantidad de sectores que acompañan al gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires son más que los que acompañan obviamente al gobierno de Scioli. Y en ese sentido digo, que tengamos coincidencias en términos nacionales no nos hace a nosotros oficialistas en la provincia, ni a Scioli oficialistas en Morón, donde nosotros gobernamos hace casi 12 años. Nosotros no se nos ocurriría jamás que por coincidir en términos de la fórmula presidencial le pidamos a Scioli que se convierta en oficialista donde gobernamos nosotros. En las últimas horas se conocieron apoyos a muchos apoyos a la candidatura a la gobernación de Martín Sabatella, que fue intendente de Morón y que tiene más de 10 años de construcción política en este nuevo encuentro. Apoyos sobre todo de la CTA en sus dos versiones, ¿no? Todo esto que pasó en torno de Venegas y el apoyo inesperado de la CGT que lidera Moyano y que si se quiere está un poco en las antípodas. ¿Cómo le para esto, nosotros venimos construyendo con dirigentes de la CTA como Hugo Yasky, yo me siento muy representado en la CTA que expresa Hugo Yasky, y ese quizás es el modelo sindical que nosotros como fuerza política reivindicamos. Y eso en términos de la situación sindical. Después lo que hubo en relación al debate sobre boletas o listas de adhesión, porque no son colectoras, son fuerzas políticas que adhieren, lo que hubo es una opinión de distintos dirigentes sobre si les parecía bien o no que haya distintas fuerzas políticas que adhieran a determinados proyectos. Y lo que hubo fue una expresión de muchos dirigentes de estar de acuerdo, como también hubo quienes no estaban de acuerdo. Pero eso no significa el acompañamiento de una candidatura. Sería injusto que yo diga a tomar como propio el apoyo a una candidatura cuando en realidad lo que estaban apoyando era la posibilidad de que distintas fuerzas políticas acompañen una lista de adhesión. El hecho de que la CTA no haya construido, no haya logrado obtener su personería y su espacio como lo pretende, aún con todos estos años de administración kirchnerista, ¿en algún punto no le hace un ruido? No, bueno, claro, nosotros somos muy críticos, pero nosotros somos una fuerza política, Nuevo Encuentro, que tiene autonomía, tiene independencia, somos una fuerza política que no somos parte de la estructura de gobierno, sino que nosotros desde nuestra fuerza política nos sentimos sí parte del rumbo, pero muy críticos. De hecho, somos críticos también de que no tenga la personalidad de la CTA, nos parece inadmisible, como podemos tener otras diferencias o matices también. Lo que estamos absolutamente convencidos que todo lo que nosotros quisiéramos agregar, profundizar, sumar a lo que vive la Argentina, se logra por este camino y no por el otro, que retrocede, que va para atrás y que no hay ninguna posibilidad de profundizar absolutamente nada. Nosotros echamos atrás la película unos cuantos años, pero no tanto, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, recordamos unos intentos muy fuertes de transversalidad, de búsqueda de integración de otras fuerzas políticas, sobre todo sectores progresistas y de la izquierda, y luego otra vez a Kirchner replegándose al interior del justicialismo en su manera más tradicional o más ortodoxa. ¿Por qué crees que pasó aquello? Y en tal caso, ¿en qué etapa se está ahora? Bueno, yo creo que tiene que ver con una construcción política y además también con la necesidad justamente de construir relaciones y sostenimiento de un proyecto determinado. Entonces, obviamente, nosotros somos conscientes que había una estructura política que sostiene este momento. Lo que también nosotros somos críticos de muchas cosas en relación a esa estructura y por lo tanto hemos construido una fuerza política distinta. Por eso quiero decir, me parece que hay que entender esto. Nosotros somos una fuerza política que tiene una mirada, que tiene sus propios candidatos, que tiene su propia perspectiva, que tiene sus propias ideas, y lo que cree sinceramente es que este rumbo que vive la Argentina es necesario sostener. Después,
tenemos nuestras propias propuestas y tenemos nuestras diferencias también en el territorio, no solamente en la provincia de Buenos Aires, también en otras provincias donde nosotros creemos que lo que se vive territorialmente dista mucho de lo que pasa a nivel nacional. O sea, la defensa de ese rumbo es por las cosas que se han hecho y también por las cosas que faltan, porque lo que sí estamos absolutamente convencidos que es por este camino, insisto, que se puede agregar el otro camino, el que ya vivimos, el que ya sufrimos, el que invita a ese arco opositor hegemonizado de una perspectiva conservadora, no solamente no logra o no hubiese hecho lo que sí la Argentina realizó y avanzó, y mucho menos lo que falta. Un poco redondeando ya, ¿encuentra su candidatura un espacio, un solcito, digamos, bajo este proyecto Cristina Presidente para el 2011 y la reconfiguración que significa, por lo menos después de la muerte de Néstor Kirchner? ¿En qué cambió la administración de Cristina después de la muerte de Néstor? ¿En algún sentido cree que cambió? No, para mí es la continuidad de un mismo proyecto, de un mismo rumbo, contextos políticos distintos que permitieron ir avanzando en cosas que quizás al principio no se podían hacer, pero me parece que las cosas que se fueron dando después también son producto de los esfuerzos que se hicieron en la primera etapa. Para mí no hay un cambio, sino que hay la continuidad de un rumbo inaugurado en el 2003. Por supuesto, lo que ha producido la muerte de Néstor Kirchner es que adelantó el balance de la sociedad sobre su gestión y sobre su figura, y creo que ese balance dio altamente positivo. Martín, en el supuesto caso de que Cristina no fuera quien encabece la fórmula presidencial del partido de gobierno o del oficialismo en las elecciones de 2011, que fuera otra persona, por caso Daniel Scioli, ¿Nuevo Encuentro acompañaría? No, claramente no. Nosotros insisto con que Daniel Scioli para nosotros expresa un universo de ideas absolutamente distinto al que está expresando hoy el rumbo nacional. Yo no tengo ninguna duda de que Cristina va a ser la candidata, no tengo ninguna duda de su decisión, no tengo ninguna duda de que eso va a ser así. La verdad que yo no encuentro ningún elemento para pensar que eso no va a ser así. Nosotros en el Nuevo Encuentro estamos absolutamente convencidos de que Cristina va a ser candidata y además creemos que es la única que garantiza la posibilidad de profundizar este proyecto. No tenemos ninguna duda que así sea. Y lo que creemos también es que quienes alimentan esta idea de que puede que no ser, puede no ser, en realidad quieren que no sea. Yo estoy absolutamente convencido que va a ser la candidata. Bueno, este va a ser un año muy intenso, así que esperamos contar varias veces con su presencia ya para hablar de temas puntuales que hacen al proyecto que tiene como gobernador. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Va a estar Eduardo Bucet, tras esta pausa.